Tiene el hombre buen ángel de espejo y gracia. Es torero, gitano y aristocracia. Sea lo que sea. Ay, mi corazón al verlo se tambalea. Esta es mi madre, porque mi madre tuvo un accidente y la pilló el tren y la mató. Y ella me ha criado. Yo tenía a lo mejor ya 8 o 10 añillos cuando mi madre me decía, Javier, yo no soy tu madre, soy tu tía. Y mi padre verdad, ha muerto aquí en mi casa conmigo. Que decía, este es tu padre verdad. Toda la vida. Mi padre no me dejó nunca de asistirme a lo que me hiciera falta. Yo me casé y me los traje a mi casa y eran jóvenes, ellos. Y nosotros hemos estado juntos toda la vida hasta que se han muerto. Las mujeres de Chercos fueron en su momento muy emprendedoras. Puedo recordar, para empezar, la tía Lola Lamadruga, que fue una gran mujer. Hija mía, yo no soy tu madre, pero pasó esto y esto y ya que nosotros te hemos criado. Ella tuvo un horno donde cocía pan y además lo hacía de forma gratuita. Tan solo alguien de los que iban allí, de las personas que cocían, pues entregaban un bollito a cambio de tanto trabajo. El horno, no le hacía trabajo el horno. Que como yo les digo a mi hija, digo, mirad, es que antes no era cocer el pan, es que iba a por la tabla de pan cuando lo amasaban a las casas, se lo traía a la cabeza, lo traía al horno, lo cocía y luego se lo cargaba otra vez cocido a la casa de las personas, de llevárselo. Para un panecillo que les daban, lo que tenían tratado, un panecillo. Tú fíjate. La tía Lola, lo mejor que había en este pueblo. Otra, que admitía a todos los sobrinos. A todos. Venía el uno de un lado a la casa de la tía Lola. Venía el otro del otro lado a la casa de la tía Lola. Qué sacrificio para traer la leña de por ahí, de los montes, de los cerros. Unos daban el pan más grande y otros daban un panecillo más pequeño. Cada uno a su conciencia. Los dulces pasaba igual. Le daban lo que querían. Si querían media lata, como si querían una lata. Era lo que quería darle la gente, que no era decir, esto vale tanto dinero. No. Estaba el pueblo lleno de gente. Faltaban casas. No es como ahora que están todas deshabitadas. Los hombres trabajaban en la cantera, todo. En el mármol, en Macaé. Y iban andando y volvían andando. Luego tenemos también a esta mujer, Emilia, que también fue emprendedora, tuvo tienda, tuvo bar. Mi familia, dentro de la pobreza, no la conocimos, porque el hambre no la llegamos a conocer. Porque los abuelos tenían un poquito de tierra y se cosechaba. Por lo que se cosechaba en aquella época había agua, tenían ganado.
tenían animalillos y se cosechaban las patatas, tomates, pimientos, cebolla, de todo para comer. Y se mataban un par de cerdos en la casa y se llenaba la casa porque estaban los jamones, las paletillas, las mantas del tocino, se hacía embutido, longaniza, morcilla, salchichón, blanquillo, los perricos, las botijicas de donde mea el marranico se inflaban y se llenaban y se cocían, que se hacía con huevo, que eso estaba buenísimo. Entonces el hambre nosotros no la hemos conocido. Mis abuelos tenían olivos y cosechaban aceite. Mi madre era una mujer emprendedora, trabajadora, tenía un carácter maravilloso. Teníamos la panadería y la tienda y ella tenía un carácter que atraía a la gente muchísimo. Ella era muy buena vendedora, porque entonces no solo se vendía en el pueblo, sino en todas las cortijadas. Como entonces no había aquí ni joyería, no había nada, cuando los niños hacían el 13 de mayo la primera comunión, ella iba a Almería, se traía pues cositas de regalo, se traía las sortijas, las cadenas, los colgantes, entonces solucionaba todos los problemas. Aquí en el pueblo siempre la recuerdan a Isabel Molina con muchísimo cariño. Era una persona muy especial porque siempre estaba contenta, era amiga de hacer favores, la puerta siempre estaba abierta. No me desprecias, rana, que vengo muerto de sed, y en puentia de rana muero con labios bebé. En vida de mi madre, que para descanse, eran inseparables. Iban a todos los funerales cogidos del brazo, enganchadicos el uno del otro, y no se perdían ni uno. Este le pasa igual. Mientras que venían aquí el sacerdote, no se perdía ni una misa. Y todos los domingos a su misa y a su comunión, y escuchándola con devoción, no a ver la que lleva el zapato o el traje. Mi madre decía así, de esa manera, y me tenía que a mí lo mismo que fuera un niño pequeño. Este es Pedro. Este se llamaba José, que falleció el 30 de mayo del 1959. Este es Tomás, que es el que habéis conocido. Y este es Joaquín, que falleció el 15 de agosto del 1997. Aquí vengo yo la hora que sea y me encuentro lo mismo que fuera mi casa. ¿Sabes? Que yo me vengo aquí de noche, hago esto y mi hermano no sabe nada, le queda acostado y yo vengo y hago esto. Dios sabe, María, eres gracias, Señor es contigo, bendito eres de todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Dios, me da tanta pena, dudarla tanto los años, cuando sale el santo me pongo muchos años malos, no sabe la maruja, lloro tieso. ¿Sabes qué digo? La pena que tengo, ¿sabes? Estando ella estaba yo muy contento, orgulloso. Venía ella aquí, hacía las cosas, todas las cosas. Me llevaba yo a limpiarlo todo. Y me dijo, cuando estaba ya Mara, me dijo que no deje nunca la iglesia. Eso. Y estoy haciéndolo lo mismo que me lo dijo. Mamá, si es que yo, hija mía, pues tengo que ir aprendiendo, porque tú Hombre, ya sabes. si es que tú la verdad que sabes poco, tienes que ir aprendiendo. Hombre, para eso estás tú. Esto se va a quedar como el sol, ya verás tú. Qué limpico se va a quedar. Mi vida de niña era estupenda porque tenía unos padres maravillosos. No había, en la casa no había problemas, no había grandeza. Me eché novio, me casé, tuve 3 hijos, 4, tengo 4, pero los 3 primeros eran muy pequeñitos cuando mi marido tuvo un accidente muy fuerte. Y claro, pues de ahí salió la tienda.
Aquí había 3 o 4 tiendas. 3 o 4 tiendas había. De eso me acuerdo yo, de pequeña. Ya la última fue una que se llama Isabel Cortés, que vive en Almería. Esa fue ya la última tienda que aquí ya se acabó. Pero aquí estábamos abastecidos de todo. De todo. Mi madre tuvo 9 hijos. La tía Concepción, uy, esa era una santa. Una santa era esa mujer. Esa mujer era una santa. Porque nada más que con lo que hacía en la iglesia, que ella era la que se encargaba de la iglesia para todo, para todo. Ella era la jefa de la iglesia. Se murió su mujer, se quedó mi prima Emilia, la madre de Pedro. 8, mi madre 9, mi padre 10 y mi abuela que estuvo con nosotros, que murió con 100 años. Mi abuela nos crió a todos. La tía Concepción era una persona extraordinaria y era la que tuvo muchísimos años. Yo no he conocido a nadie con la llave de la iglesia nada más que a la tía Concepción. Que en la época que la tía Concepción tenía la llave de la iglesia, era con una mariposa en aceite en una taza. Y cuando a la mujer le faltaba aceite que no tenía, salía por el pueblo pidiendo con una botellica aceite. Que yo y mi madre, sin pedírnosla, como sabíamos que la mujer lo necesitaba, se la llevábamos directamente a su casa. Mi madre pues, a la casa y a buscar hierbas para que no nos faltaran, por lo menos refrescarnos, porque comida había poca. Y mi madre se tiraba el día en el campo buscando lo que nos podía dar por la noche. La tía Concepción fue una mujer también muy entregada. Ella se hizo cargo durante largo tiempo de la iglesia, cuando todavía no había luz, y bueno, pues iba casita por casita con una arcucilla que le llenaran el aceite para mantener el Santísimo con luz, con esas mariposas que ponían en ese momento. Es que era, por decir, como una santa. Era una persona buenísima, se dedicaba a cuidar la iglesia. Y decía, esta tarde vamos a salir, y íbamos una con ella, con nuestra botellica, mi madre una y la que iba con ella otra, lo de abajo, que eran las cortijadas y todo eso que había. Pues mi madre conocía a toda la gente como ella y tenía confianza y iba a que le echaran un poquito de aceite para la luz del Santísimo. 8 hijos. Y los ha criado a todos a lo que han podido, pero hambre tampoco han pasado. Ahí, pero regular. De ropica y eso, muy escasico, porque eran muchos y no daba la cosa para tanto. Yo oí a mi madre llorar porque ella quería que estuviéramos, por lo menos, venían unos sacos del azúcar en la ración y ella cuando podía se hacía de un saco y nos hacía los alpargates. Entonces no había luz eléctrica en este pueblo. Nos apañábamos con los candiles de aceite colgados en la chimenea y los quinqués de gas. Mi madre fue hornera porque había uno que llevaba la leña para el horno y mi madre iba a las casas, recogía las tablas con los panes y se los llevaba al horno. Y luego a mi madre, por cada persona que iba a cocer el pan, cada persona le daban un bollico, le hacían tortas, porque el pan era muy grande para darlo. Y se cosía de noche y hacíamos las tareas, si algo nos faltaba, pegadicos al candil. El bancal tenía de todo. Sembraba patatas, en la orilla sembraba mi madre las habichuelas y sacaba el agua del pozo, un pocico que entraba el agua del río al pozo. No era una familia de las que tuvieran en con muchas cosas para comer. No tenían mucho. Yo, hombre, lo que me acuerdo que mi madre hacía matanzas
y teníamos cosas. Y decía, llévale esto a la tía Concepción, llévale esto a la tía Loaya. Y me tenía de mandadera a mí. Pero era porque, te lo digo, una familia normal, no tenían, pero no tenían lo que otras personas tienen aquí de tierra. Iba a Arbancha y traía un cargo de naranja y estábamos comiendo naranjas que con perdón estábamos yendo a hacer porque con tanta naranja comíamos. No había plato para cada uno, la fuentecica y cada uno su cuchara y metía y ya está. Y así cada uno comía lo que podía. Eran únicos, igual para mí, que ya era como su hija, que a los otros que eran sobrinos, exactamente igual. También la mujer fue partera, que fue la labor más importante e encomiable que yo entiendo hizo, porque recogió todos los niños cuando no había médicos, no había hospitales, no había enfermeros. Y ella cuidaba de ellos hasta que el ombliguito se les caía. Que no era recogerlos solo, hasta que no se les caía la tripa, iba todos los días a asistir a ese niño. Que ella no era solo el parto, es que ella luego estaba más de una semana, más, 7, 8 días o 12, hasta que no se le caía la tripa al niño. Y venía todas las mañanas a lavar los niños, a arreglarla a ella, hasta que la tripica a los niños no se les caía. Hasta que la madre no se levantaba de la cama. Porque ahora las mujeres tienen niños y los echan a los 3 días, pero aquí estábamos 7, 8 días acostados. Es que la veía siempre con su mandil como una mujer, yo qué sé, pues campera, una mujer campera. Y a mi madre, menos a mí y a mi hermano el mayor, ha sido la madrina de todo. Ella era que aquí una mujer estaba embarazada y de momento se ponía de parto, ¿no? Pues a lo mejor iban al médico, pero como la llamaban a ella, cuando el médico venía el niño estaba ya arreglado y vestido y de todo. Y lo ha recogido. Esa era la matrona de mi madre. Que si la admiraban, pero mucho. En ese sentido, pero mucho. Y ha recogido, pero muchísimos niños. Ya te estoy diciendo que en el pueblo, yo no sé, bueno, ¿cuál puede decir que no la ha recogido? Casi todo. Le gustaba y hacía ese bien por las personas y ya está. Y nada más. Y luego, lo que se dice, no cobraba ni un real. Mi madre era una mujer de estatura mediana, tirando para alta. Era una mujer guapa, una mujer con tenía las cosas muy claras, era muy alegre. Era una mujer que había recibido la cultura de la escuela, de unos años de la escuela, pero poca cosa. Entonces era inteligente, innata, pero no tenía preparación. Ella tenía el hermano de mi padre, Antonio, que fue alcalde de Chercos. Entonces le decía, oye Antonio, hazme una chuleta, dime, apúntame algo que se me olvida. Y si una barra de pan valía 3 pesetas, pues decía 2 barras, 6, 3 barras tanto. Y le tenía la lista hasta 20 y tantas barras, para no equivocarse. Mi madre no tenía apodo y la conocían como Isabel Molina. En las primeras elecciones salí concejal electo de teniente alcalde. Y en ese momento mi ilusión era ayudar al pueblo, conseguir cosas para el pueblo. Conseguimos la línea de transporte, que eso dio mucha ayuda al pueblo en general, pero eso lo hicimos los vecinos de aquí. Los que estaban en Almería y querían venir, sabían que allí paraba en algún momento, en algún sitio, y lo mismo, tenía esa facilidad todos los días de lunes a viernes. Los que vivíamos aquí, pues teníamos que salir a la carretera. Los que vivían en Gasparillo, exactamente igual. Esta mujer fue cuando comenzó la democracia, fue la primer mujer que fue concejal, y más que concejal, fue teniente alcalde dentro de aquel primer partido que se formó en Chercos. El agua había que bajar a la punta abajo del río a coger, que había allí una fuente pública. De los años
que ya llevaba la fuente pública y no se había mejorado, pues estaba deteriorada y no había suficiente agua. Entonces sí conseguí, que hubo sus más y sus menos con el alcalde, para que se subiera el agua con un motor. Sí, nos concienciamos de que la democracia pues era bien para todos. Y si yo pedía agua para el pueblo, pues lo entendían perfectamente. Luego conseguí el teléfono. Y el teléfono, el primer teléfono que pusieron aquí fue ahí en ese bar, casa de Isabel Cortés, que tenía la tienda y pusieron una cabina para tener teléfono en el pueblo. Que en aquellos años los que se habían ido al extranjero, se habían ido a otra ciudad, pues comunicarse un poco con ellos, el teléfono era una maravilla. Avísale a mi madre, avísale a mi tía, avísale a mi primo. Yo le daba al marcapaso, la gente hablaba, allí los pasos que contaba, pues se le cobraban. Y así, muy bien. Trabajé porque se pusiera el agua en el pueblo, fui concejal electo del ayuntamiento en las primeras elecciones municipales en el año 1979. 4 años en el ayuntamiento y hice lo que pude porque hubiera querido hacer muchas cosas más. No había una cosa en mi casa que se hiciera que no lo acataran algunas personas que no tenían en el pueblo. Que teníamos cualquier cosa en la casa, fulano no tiene, mengano no tiene, toma, ve y llévala a fulano. Y yo era la pequeña y yo tenía que estar repartiendo siempre, pero de todo. Lo que venían eran muchas personas de fuera y de la provincia de Jaén y todo, pidiendo, incluso descalcicos. Que era lo que mi madre más auxiliaba. No me hables para los pobres, que en aquellos entonces yo tenía 6 o 7 añillos cuando entonces todo eso. Y mira que te diga, era todos los días había pobres aquí en las calles de Chercos. Pero mira que allí llegaban a la casa de mi madre y a pedir todos los días la limosna. Pero mi madre, como estuviera haciendo de comer y estaba terminando de hacer de comer, dice, asentaros ahí en la puerta, que había, me acuerdo, una piedra grande allí, que picaban el esparto y todo eso. Dice, asentaros ahí, que ahora mismo subí a sacar un plato de comida. Y rebuscaba de algún calzaico de mi hermano y se los daba para que las criaturicas fueran calzados. Y se quedaban aquí en el pueblo varios días. Y vivían en una casa que había ahí casi caída. Le hacía a mi madre una ollica de comida y llamaba a la mujer y al hombre que se llamaba Fermín. La mujer se llamaba Clemencia y el hombre Fermín. Y decía, señora Clemencia, venga usted a por la olla. Ay, señora Emilia, que el Señor se lo aumente a usted en salud y en todo lo que tenga que aumentárselo, que nos está usted quitando mucha hambre. Ay, madre mía, y el que venía sin piernas, otro que venía sin piernas. Madre mía, aquel de la pierna durmió porque no quiso dormir en la casa. Dice, no, señor, yo no. Usted si tiene por ahí un pajal, duermo yo en el pajal. Dice mi madre, hoy en el pajal va usted a dormir. Le sacó su manta, una manta de la casa. Y entonces le extendieron un poquito la paja de las bestias que tenían en el pajal y allí durmió el hombre, con una pierna corta que iba con 2 muletas de esas grandes de madera que iban entonces que no podía el hombre andar. Mi madre, la mejor del pueblo, le llevaba a toda la gente, los pobrecitos que no tenían nada, que venían de todos lados, digo yo, de todo, hijo mío, de todo. Qué pena. Me mandaba que a mí le llevara de todo, ¿sabes qué te digo? ¿Qué quieres que te diga más? Con los pobres ellos andar lo que han tenido. Lo que han tenido. En el pueblo teníamos 2 colegios, uno de niñas y otro de niños. Ya luego después, últimamente, me parece que ya se hizo mixto, pero no... Sí, se hizo mixto, yo estuve ya en el mixto. Tuvimos unos maestros estupendos, doña Carmen Martínez,
estupenda. Doña Antonia Berenguer, estupenda. La maestra se llamaba Consuelo. Allí en aquel cortijo empecé yo a dar mis primeras clases. Aquel cortijo había 3 o 4 niños pequeños, porque eran varios matrimonios también que vivían en cortijo aparte, pero una cortijada cerca, una casa de la otra. Y había 3 o 4 niños pequeños, otros ya no tan pequeños, mayores, que necesitaban de una enseñanza pronto, porque tenían que alistarse en las filas de servicio militar. Bajábamos al cortijo que le decían el cortijo de los Cáscaras, a la escuela. Bajábamos pues, por la mañana, de las 10 por ahí bajábamos. Estábamos hasta las 2 o las 3 de la tarde. Entonces yo ya me venía a mi casa, almorzaba, pero luego por la tarde me bajaba otra vez a dormir con ella, con Consuelo. Mi madre se llamaba Consuelo Rodríguez López. Ella fue una mujer adelantada a su época, estudió, le gustaba mucho estudiar, lo que pudo, porque no dejaron sus padres que salieran de aquí a otro sitio, pero sí se preocupó mucho de enseñar lo que sabía y lo transmitió con total certeza para que todo el mundo aprendiera a leer, a escribir en aquella época que tanta falta hacía, cuando personas que no podían por su trabajo asistir a la escuela, y tanto niños como mayores enseñó a sumar, a restar, a escribir. Hubo un maestro anterior, pero se fue. Y entonces luego ya quedábamos pocos chiquillos, no encontraban maestra. Y entonces encontraron a esta que era de Chercos. Y entonces pues los vecinos le pagaban y donde estaba, en el cortijo que estaba, le daba de comer y los otros vecinos le pagaban. Domingo 26 de enero de 1958. Y como entonces no había tantos vehículos, ni tantos medios de comunicación, esta familia no podían ir a la escuela a los niños por cuestión de lejanía. Cuando aquel día de Jueves Lardero fuimos de excursión hasta el cortijo del tío Eustaquio, que me sorprendía del bien que podía yo conseguir dándole clases a toda aquella familia que no se sabía ni leer ni escribir ni defenderse para nada. Sí, bueno, la maestra que ella se fue a unos cortijadas que les dijeron que no había maestros ni nada, pues mira, tuvo suerte, Angelico, y se fue ella y ahí estuvo la pobre pues haciendo su trabajo. Aquí pone yo, tú, él, y aquí los animalillos, y aquí también pone copiado. Mi madre estuvo dando clases en todas las cortijadas, como el Royal Baile. Me dicen también que estuvo un tiempo en La Roya, incluso aquí en Chercos, que también cubría, cuando no había maestros, también las cubría aquí en la escuela. Luego dictado, es que lo dictaba ella para todos y entonces nosotras pues lo escribíamos la palabra que ella iba diciendo. Por lo tanto, dentro de la cultura creo que fue una persona que aportó todo lo que pudo para el desarrollo del pueblo, que ya sabemos que leer en aquel momento y escribir era fundamental. El dibujo nos lo ponía en la pizarra y de ahí teníamos que copiarlo nosotras. Mira, vamos a ir al cortijo de tío Eustaquio, que hay allí varios que quieran que tú les des clase, y yo les hablo de ti y dicen que sí, que te vayas para allá. Pues entonces cuando llegamos nosotros allí y vi que yo podía ya así hacer mi deseo, conseguir mi deseo y enseñar y darle a aquella criaturica opción a que también pudieran aprender algo, que era un beneficio doble,
A mí porque me daba esa opción y ellos porque se enseñaban. Me fui muy bien, me fue bien. Hice mucho, componer la tienda. Todos los martes, Albó, caminando, bajando por esta cuesta al río, saliendo a aquella carretera de enfrente para coger un coche que venía de Alcudia o de tal. De Albó traíamos los plátanos, los tomates, los pimientos, lo otro. Y esa fue una esclavitud que yo quité de aquí del pueblo, porque había que ir a pueblos limítrofes. Tal, Charcos Nuevos también había un poquito y otras personas que se dedicaban a vender por el pueblo, por las cortijadas y todo eso. Pero yo quité esa esclavitud que había aquí en el pueblo, la quité yo. Yo bajaba al río y por la cortijada del cercado subíamos a la carretera. Allí cogíamos el coche, nos llevaba al bosque, hacíamos la compra, veníamos y allí se quedaba la compra. Y yo me quedaba con ella. Mi marido se acercaba con una burriquita que teníamos. Trabajar. Aquí en esta habitación tenía un barecillo, que ahí donde está ese mueble había un mostrador. Y aquí había una mesa, y aquí donde estamos, otra. En esa se sentaban los hombres a jugar a las cartas y al dominó. La tiendecilla tenía su mostrador y sus cosillas, y luego tenía también allí, bueno, tú has estado ahí en la casa, en esa habitación grande, pues ahí era donde los hombres estaban briscas, dominó, y bebían vino y bebían de todo. Aquí había 3 o 4 tiendas. Desde este para comer hasta una agujilla para coser. Un dedal. En la chispa de habitación, yo no sé cómo podía coger, había una chispica de mostrador para poder moverte. Y un hombre de tal le traía a mi madre con unos mulos la verdura todos los miércoles. Y ese que hay ahí sentado, siendo niño, con una mula que teníamos, iba todos los días a atar, a por el pan. A casa de Pepe, el panadero. De dos bestias, iba yo todos los días y vendía el pan mi madre aquí y le daba a mi madre los pobrecitos el pan, las galletas, los dulces, todas las cosas enteras, hijo mío. Mi madre ha sido una persona que no ha sido nunca egoísta, ni ha sido una persona conflictiva, ni ha sido una persona peleante. Lo que sí te puedo decir y muy claro es que ha sido una persona muy respetada por donde ha ido y todo el pueblo la ha querido. Una mujer muy humana que apuntó y nunca cobró muchas de las deudas que ahí se le quedaron. Veces que venía el hombre ese que te estoy diciendo de tal, que le decíamos Pepe el panadero, José Pérez de nombre, y no tenía la pobre para hacerle frente a lo que ya se había vendido y no tenía para pagárselo, porque lo tenía escrito en la libreta. La libreta es que se quedó ahora no hay las cosas, y muchas es que ella personalmente con su boca no iba a mentar a nadie, las perdonaba, porque veía que era imposible, que las criaturas no podían. Tuvo la primera televisión que hubo aquí en Chercos. La primera televisión que vino, pero lo que es a la jurisdicción entera del pueblo. Porque hasta que no hicieron el repetidor que hay ahí, en el aljibe de los moros, en los demás puntos no se veía la televisión. Incluso aquí no se veía muy bien, con una antena muy grande que la pusieron ahí en el tejado arriba. Una antena grandísima. Yo tuve una, la primera televisión, claro. Pues si sería a lo mejor esa mujer de Herbá, esa que te digo yo, que se llama Isabel Cortés, a lo mejor la primera tele. Y hacían intermitencias que eran nada más que así. La tele para arriba, cuando quería se veía y cuando no. Mira, cuando había corridas de toros o había partidos de fútbol, yo no sé de dónde salía tanta persona. Le daban marcha a la televisión para que la puerta, las 2 hojas de la puerta abierta, para escucharla. Y esto pues ya ves, como pie con costura, como se suele decir, encurruñado vivo el que podía. Y los que no, pues ahí por esas calles. Yo me levantaba muy temprano
Y lo primero que hacía era poner la radio, que era Luis del Olmo. Y me encantaba a mí las charlas que tenía a las 6 de la mañana. Y en alguna ocasión algún vecino, cuando yo el jaleo de la radio, pensó que se había dormido y que era muy tarde, que había gente en la casa. Pues mira, algunas veces pienso que yo lo pondría otra vez. pero manda, ya los años mandan. Ya no puede ser. Luego era muy humana, establecía conexiones con todos sus alumnos y le enseñaba no solamente a leer y escribir, sino también a dibujar y a tener conceptos de la vida que, por lo tanto, que a lo mejor en sus casas pues no lo tenían, no porque no quisieran, sino porque estaban tan involucrados en sus labores cotidianas que quizá esa parte pues no la podían enseñar porque no estaban pendientes quizás en ese momento de esas circunstancias, ¿no? Tengo los recuerdos de estar allí con ella, que en el tiempo invierno nos salíamos, sacaba la mesa a una terracilla que había para hacerlo allí al sol. Enseñaba no solamente eso, a leer y escribir, ella también enseñaba valores. Por la noche le daba a otros que había mayores, como por ejemplo mi hermano y mi hermana, les daba por la noche, porque ellos estaban trabajando, entonces les daba la clase por la noche. Entonces yo por la noche estaba también allí al lado de ella y allí estaba haciendo la tarea que me ponía o lo que... Sí que daba clase a mediodía y por la noche. En su labor como maestra también le inculcó que no todo era trabajar, que era muy importante estudiar y progresar. Sí, mucha educación sí tenía con los niños, porque anterior había otro maestro que les pillaba de la cabeza y les pegaba los cepazos en la pizarra cuando no se sabían la lección. Ella no hacía eso. Ella, digamos que marcó una época de donde allí quizás seguramente salieron muchos talentos que hoy son abogados y que son maestros y son personas que han destacado socialmente. Y fue una bendición de mujer que en poco tiempo me enseñó más que otros maestros, a otros le enseñaron a 7 o 8 años. Consuelo para mí fue un cariño grande y como si hubiera sido algo de la familia. Las mujeres eran incluso más fuertes que los hombres, porque salían al campo a trabajar y cuidaban a los hijos y cuidaban a las casas. Tenían que hacer la comida, prepararnos para la escuela. En esta casa no se ha perdido una escuela. Ella me protegía como si hubiera sido suya. Que en todo ese tiempo fue un tiempo de felicidad de estar con ella. Yo me sentía libre, como un pájaro que me iba con ella y estaba allí libre. Querida maestra Consuelo, quisiera darle las gracias por lo tanto que me enseñó en tan poco tiempo. Ellas han sabido educar, formar en valores y no solamente en valores, sino en humanidad. Humanidad que ha trasladado a su hijo, a sus nietos y que hoy hay que reconocérselo. Te salvó la vida. Vaya. Digo si me la salvó. Me salvó la vida y me lo ha dado todo. Me ha criado a mi hijo, me lo ha hecho todo. Todo me lo ha hecho, todo. Todo lo que una madre puede hacer, lo ha hecho ella. ¡Anda! Si no fuera por la punta rota, el contrafuerte un poco pelado y la suela destrozada, estaban casi nuevos. ¡Ven! Échamelo para acá. Aquello era cuerpos muertos de risa. Tú dime a mí.
me dicen que soy el bonito de Chasco Viejo ya, a todos lados que voy. Ya. ¿Qué quieres que te diga más? Pues significa pues, lo que vivíamos antes y lo que, yo qué sé, es que no sé explicarlo. Pero mi madre siempre lo llevaba colgado. Mi madre pienso yo que está en el cielo, ¿sabes? Claro. Si no me recoge me muero, claro. Claro, si no me recoge me muero. Eso es verdad.